Hola, en este vídeo se va a mostrar una propuesta de flujo de trabajo para crear leyendas de muro desde Revit. En realidad podrían ser leyendas tanto de muro como de suelos o de cubiertas, en general de cualquier elemento compuesto, cualquier familia de sistema compuesta. Y más adelante explicaré por qué. En este esquema inicial que tenemos, en este diagrama, se va a ver la interoperabilidad entre los distintos programas que, que va a existir para poder generar esta leyenda, partiendo del programa en Revit, donde tenemos los tipos de muros ya modelados, con una asignación coherente de capas de materiales a su estructura. Utilizamos un desarrollo de Dynamo para extraer los datos de una serie de datos, de nombres de las capas que lo componen, nombre del tipo de muro y tanto el espesor global del muro como los espesores parciales de las capas. Esos datos, a través de este desarrollo de Dynamo, se van a escribir en una tabla de Excel, a la cual se le dará un cierto formato antes de vincularla a una plataforma AutoCAD como plataforma intermedia de visualización de esta tabla. Desde AutoCAD se vinculará como un archivo de CAD a una vista de leyenda de Revit. Lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos un archivo de ejemplo de Revit en el que se han dibujado tres tipos de muros. Como se ve, en los muros interiores los tabiques son muros genéricos. Y lo que nos interesa es, por ejemplo, para este ejemplo, los muros de envolvente. Si aquí nos fijamos, tenemos dos tipos de muros. Uno, lo podemos hacer, es conveniente hacerlo a través de una tabla de planificación de tipos de muros. Uno, que es el CE1, si le seleccionamos la fila, es toda esta parte del envolvente, y otro que es el C3, que es este otro de aquí. Como se ve, cada uno de los muros tiene una estructura de capas distinta. Este es un tipo de muro y este es otro tipo de muro, cuya información, tanto de las capas como de sus espesores, vamos a querer trasladar para juntarlo en una tabla junto con el espesor total del muro y el tipo de muro. En este caso leerá este parámetro, la marca de tipo. Entonces esto no se puede conseguir, no se puede generar dentro de una misma tabla, no se pueden mostrar estos datos simultáneamente, la composición de las capas que componen un muro de tipo compuesto y la información de ese mismo muro, del muro anfitrión, por así decir, del muro padre. Entonces esto, a través de un desarrollo de Dynamo, lo vamos a poder ver. Si abrimos el Dynamo Player, en mi caso yo ya tengo vinculada en la ruta del Dynamo Player el desarrollo, lo podemos ver por encima. Si lo abrimos,
Lo llevamos aquí. Podemos ver que funciona de la siguiente manera. A través de unos nodos iniciales se selecciona el elemento, se va a seleccionar uno a uno los tipos distintos de muros que tenemos en el proyecto. Una vez que están seleccionados, a través de una serie de nodos, se sacan las propiedades de las capas que componen ese tipo. En este caso, nosotros querremos los materiales, tanto su nombre como sus espesores. A la vez, bueno, pues como decía, se va a querer el nombre del material, el número de capas del muro. Esto en cuanto a capas. Y en cuanto al tipo de muro en sí, pues se va a querer leer su marca de tipo y su nombre. Y su espesor total. A través de una serie de operaciones de las listas que ello me va a generar, se va a generar una tabla de Excel que contenga aquellos parámetros que hemos visto, que he contado anteriormente. Entonces vamos a cerrar el Dynamo y vamos a ejecutar el desarrollo desde Dynamo Player. Nos va a pedir 3 nodos. Este desarrollo nos va a pedir 3 inputs para suministrar la información al desarrollo antes de ejecutarlo. Uno es la selección del tipo de muro en sí. A nosotros nos va a interesar de esta tabla solamente seleccionar estos dos, ya que este de aquí es un muro genérico para el ejemplo y no es un muro compuesto, solamente tiene una capa. Entonces nos quedaremos con los dos primeros. Seleccionando el elemento del modelo, ya lo he seleccionado y vemos que es el muro que termina en que tiene un espesor total de 26 en su nombre del tipo. Entonces es el CE1. Asegurándonos de que es esta ruta donde se sitúa el archivo de Excel donde queremos volcarlo. Si no, la tendríamos que seleccionar, pero en este caso es esta, es correcta. Y el último input es el tipo de elemento. El tipo de elemento se va a referir a la marca de tipo. En este caso está bien puesto, pero si no fuera correcto, pues podríamos aquí seleccionar o escribir, mejor dicho, el tipo de muro de que se trata. En este caso es un cerramiento exterior 1, de tipo 1. Una vez que lo tenemos, le podemos dar a ejecutar y lo que hará será escribir en el Excel los valores que acabamos de decir cuando hemos explicado el desarrollo. Por un lado, va a escribir el código leyendo la marca de tipo del muro. Por otro lado, la información del nombre del tipo, el nombre del tipo del muro, su espesor total, la composición de capas y sus espesores parciales, creando en la ejecución una pestaña que se llama igual que el tipo de elemento que hemos definido previamente. Pero esto lo tenemos que hacer, además, con el otro tipo de muro, con lo cual volvemos a ejecutar la operación, seleccionamos este y nos acordamos de cambiar a CE tipo 3, porque es el tipo 3 que lo he definido.
Volvemos a ejecutar la rutina y nos vamos al Excel. Como se ve, se ha creado una nueva pestaña adicional, que es CE3, con las características de este otro tipo de muro. Una vez que tenemos este desarrollo ejecutado, lo que tendremos que hacer es maquetar desde dentro de Excel antes de exportarlo a AutoCAD. ¿Vale? O sea que cualquier tipo de operación de formato, como por ejemplo ponerlo en negrita o ensanchar la columna para que se vea bien el texto, pues deberemos hacerlo desde aquí. O por ejemplo, ajustamos el texto y combinamos y ajustamos el texto. Ese tipo de operaciones de formato se debe de hacer desde Excel. Formatos. Podemos dejarlo así. Vamos a hacer uno sí, una pestaña así y la otra no, para que se vea luego de qué manera importa el formato en AutoCAD. Una vez que tenemos este archivo de Excel a nuestro gusto, nos vamos a AutoCAD, esto ya lo podemos bajar, minimizar, y con la opción de Data Link vamos a definir unas operaciones para poder vincular una serie de datos desde fuera de AutoCAD. Se nos abre un gestor de vínculo de datos donde tendremos que crear en este árbol tantas ramas como tablas distintas, o dicho de otra manera, tantas ramas como tipos de muros distintos queramos vincular. Entonces, si le damos a Create a New Excel Data Link, aquí nos va a aparecer una ventana en la que nos dice que introduzcamos el nombre del nuevo vínculo de datos. Entonces, en mi caso, podemos poner tabla muros CE1 y aquí se abre otra ventana diciendo, vale, pues dime dónde está ese Excel. En nuestro caso, lo localizamos. Una vez que hemos definido la ruta, aquí ya esto se empieza a decir, bueno, vale, pues entonces dime en las opciones de vínculo, dime qué pestaña quieres vincular, ¿no? Yo le digo que la C1. Si nos vamos aquí, nos aparecen más opciones del contenidos de la celda, del formato de la celda, etcétera. Entonces, en principio, lo vamos a dejar estas opciones como están y le damos a OK. Ya hemos creado el primer vínculo de datos, pero queremos la segunda tabla, con lo cual volvemos a hacer lo mismo. C3 y seleccionamos. Ya ha guardado la ruta porque la hemos buscado antes, entonces se queda guardada en la memoria, lo cual es cómodo. Y ahora le decimos que queremos la CE3. Le damos a OK y ya tenemos cargadas las dos tablas. Como se ve, ya se puede ver que la previsualización ya está cogiendo los formatos distintos que le hemos dado. Si recordamos, en la C1 no habíamos combinado las celdas y en la C3
sí que las habíamos combinado y además habíamos hecho una retícula sin coger el encabezado, y el encabezado estaba en negrita, con lo cual cuando vinculemos las tablas esto se verá. No sucede nada porque lo único que hemos hecho ha sido establecer las opciones de configuración del vínculo de datos. Para llamar a las tablas hay que poner el comando table y entonces se despliega una ventana y en las órdenes de inserción le decimos que lo queremos desde un vínculo de datos. Un vínculo de datos, y dice, vale, selecciona el vínculo de datos que quieres. Entonces seleccionamos los que acabamos de crear. Pues en la tabla C1 la seleccionamos, esto lo dejamos como está y le damos a OK. Entonces ya tenemos aquí la tabla C1 y tendremos que repetir el mismo procedimiento para la tabla C3. Si quisiéramos regularizar la anchura de las columnas, puesto que en Excel es difícil atinar con el mismo ancho de columnas, ya que no estamos viendo simultáneamente las dos pestañas, esa sería la única opción que tendríamos que hacer desde AutoCAD. En este caso, quizá querríamos regularizar, alinear los anchos de columna entre las dos. Entonces esto es fácil porque si nos fijamos, cuando seleccionamos una tabla tenemos los tiradores de cada una de ellas. Para el ejemplo lo vamos a dejar así y lo que haremos será guardar este archivo, le damos a guardar y nos volvemos a ir para vincularlo, nos volvemos a ir a Excel. En Excel, en insertar, vincular CAD. Bueno, antes de eso, yo aquí ya me he creado en la rama de leyendas dos tipos de vistas de leyenda, una con los tipos de muro, que ya los tengo aquí. Si nos fijamos, son los dos tipos de muros que teníamos, de 24,5 y el de 29. Eso sería una vista de leyenda. Y en esta vista es donde voy a querer meter el vínculo de CAD que acabamos de crear. Entonces, simplemente buscando la ruta, selecciono el archivo. Ya sé, porque lo he mirado en AutoCAD, que las unidades de AutoCAD, y esto es importante, tienen que coincidir con las unidades de importación. Como yo ya sé que en AutoCAD ese archivo estaba en milímetros, pues esto ya lo procuraré seleccionar en milímetros. Desactivamos corregir líneas fuera de ejes y le damos a OK. Entonces aquí tenemos las tablas. Si yo me cierro esta vista y me voy a un plano cualquiera, en este plano yo ya he metido la leyenda de los dos muros, por ejemplo aquí abajo. Si yo me voy, pincho y arrastro con la leyenda, aquí tengo, vamos a ponerle que no tenga título, aquí tengo las dos tablas que me he creado asociadas a los tipos de muros. La ventaja que tiene este proceso, pese a que pase por varios programas, es que si la composición en un futuro de estos muros varía, simplemente tendría que repetir el proceso de volcado de datos a través de Dynamo, y una vez que estuvieran en el Excel, cuando revinculáramos
a AutoCAD, automáticamente se actualizarían estos datos. Aparecería una ventana parecida a esta en la que dirían que los datos han cambiado, que si quiere actualizarlos. Entonces automáticamente estos datos se actualizarían y por tanto cuando recargáramos el vínculo en Revit, esta tabla se actualizaría en consecuencia, con lo cual nos garantizamos una consistencia en los datos a lo largo de todo el proceso.